Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Psicólogo en Coruscant, un espacio para hablar de la psicología de Star Wars. A ver, empecemos hoy la reflexión con un elemento clave de la esencia de Star Wars, y eso es que es retrofuturista. Es bien interesante porque típicamente cuando uno piensa en el espacio y en cosas, no sé, con una tecnología tan avanzada que permite el moverte entre planetas, pues puedes asumir que estamos hablando del futuro y que pues, las cosas funcionan muy bien. Cuando realmente encontramos, primero que la película original fue hecha en los 70s, que tiene una esencia muy marcada de esa época, tanto en forma, en looks, como también en contexto, porque refleja lo que Estados Unidos percibía de la Guerra Fría, un mundo posguerra mundial, y que pues ha venido siendo un reflejo de nuestra cultura en las últimas décadas. Pero por otro lado, siempre intencionalmente en contenido, Star Wars tiene a marcar una parte como si ya fuera una galaxia sucia, usada, vieja, lo cual le da un toque de realismo porque todo tiene una explicación. Veamos las naves y tienen cables y tienen todo un proceso, porque no solamente esta nave puede ir al hiperespacio, sino dices, bueno, este es su tipo de impulsor por la época en la que fue y esta es la turbina y por eso funciona de tal o cual forma. Y bueno, desde los primeros segundos cuando vemos en pantalla dice hace mucho tiempo, entonces te hace ver que ya pasó. Y eso le da subconscientemente una connotación similar al mito, en donde dices, esto ya pasó, y esto es importante, y nos lo están contando, más allá de que sea en una galaxia lejana, nos lo están contando porque pues es algo que continúa vigente y que hace con nuestra vida diaria. Esto pasa en Star Wars. En los 70s, 80s, ahora en el 2024, seguimos consumiendo Star Wars y vemos que son historias que nos hacen un cierto grado de eco, nos hacen reflexionar, nos hacen identificarnos. Y yo hoy el análisis lo quiero analizar de los dos lados de cómo podemos percibir Star Wars. Un poquito como la fuerza nos dice que es el lado luminoso y el lado oscuro, en donde no necesariamente tienden a ser contrarios unos a otros. Sí es muy radical, sí, pero algo que cada vez Star Wars nos invita más es a reflexionar sobre el balance. Aquí también quiero analizar un poco, primero, lo interior. Cómo interiorizamos Star Wars de cierta forma que hace eco con mi vida. Y cómo yo, Marco, psicólogo en Coruscant, que soy mexicano, que tengo un contexto, que tengo 36 años, pues yo voy a percibir Star Wars de una forma, aunque sea el mismo contenido, muy diferente a como alguien más lo puede percibir. Yo el primer contenido que vi fue la trilogía original, la vi en televisión abierta, la primera vez que la vi en el cine fue en la remasterización y realmente yo tenía en el 99, 11 años cuando salió episodio uno, pues puede vivir como niño episodio uno, como adolescente episodio 2, en una etapa complicada, ¿no? En donde no te gustan muchas cosas, pero finalmente episodio 3 ya lo viví incluso en mis últimos años de preparatoria. En 2015 tenía como 17 años, entonces ahí ya lo disfruté, sí como adolescente, pero que ya eres capaz de, pues no sé, de valorar y ya no quedarte tanto con ciertas etiquetas de está bien o está mal. Y pues bueno, viví muy diferente las secuelas y vivo muy diferente cómo sale ahorita el contenido en Disney Plus. Entonces, he hablado con gente que dice, bueno, cuando vi este episodio no me encantó, por ejemplo, yo episodio 8 cuando lo vi en el cine me quedé como, ok, interesante. Después lo fui reflexionando y me gustó menos, ahora me gusta más porque valoro la trilogía secuela y digo, bueno, de las tres, la que más me gustó de la secuela fue episodio 8 porque fue la que apostó a algo diferente y lo difícil fue que en episodio 9 no fueron congruentes y trataron de darnos gusto. No sé, un poco esa reflexión. También Mando, ahora por ejemplo lo estoy volviendo a ver después de un vuelo que en la aerolínea estaban pasando los primeros episodios de Mando y eso me invitó a ahorita en este periodo que estamos esperando Skeleton Crew, volver a ver otros capítulos y lo percibo muy diferente, ya sabiendo un poco lo que pasa después, ¿no? Las series, cuando las vemos semana a semana, pues a veces estamos tan metidos en qué va a pasar, en teorizar, en cuánto tiempo va a durar, en si hay o no un cameo, que a veces perdemos un poco el hilo, que si ya la vemos en retrospectiva, toda seguidita, como podría ser un típico maratón de Netflix. Pero bueno, el mismo contenido pasa diferente hacia las personas. Hay una corriente psicológica, la cognitiva conductual. Cognitiva viene de cognos, de pensamiento, como el pensamiento detona la conducta. Entonces, ahí, por ejemplo, Elise y Beck tienen una como taxonomía que dice ABC. ¿Qué es la letra A? El activador. El activador es, vemos todos el mismo estímulo. Vemos todos, no sé, hagamos una reflexión de episodio 5.
el Imperio Contraataca, que es una de las películas que cualquier fan de Star Wars iría por la segura diciendo que tal vez es la mejor. Es una de las que tiene más escenas emblemáticas, de las que más se desarrolla al Imperio, a Luke, a Vader, evidentemente, se nos presenta Yoda, la Fuerza, y también es una historia intermedia que, como una buena secuela, nos da más contenido que la previa, se profundiza en la galaxia, en el Jedi, en la fuerza, en los personajes. Un poco, por ejemplo, ahora con The Joker 2, que no gustó tanto, sería muy incongruente de mi parte que hablara si no la he visto, pero sé que dicen, es que no se profundizó tanto en los personajes, es que si tienes un tomo de una película y vas a tener un segundo, pues esperas seguir en esa línea y conocer más. Y creo que episodio 5, eso es lo que pasa. Y de hecho nadie le dice episodio 5, ¿no? Como que todo el mundo dice el Imperio Contraataca por lo potente que fue incluso su nombre. Entonces aquí este estímulo es el activador. La letra B es el bagaje. Y eso es, el bagaje es como un baggage, lo que cada quien trae, ¿no? Yo traigo pues el que soy fan de Star Wars, características de mi identidad, de mi persona, de mis gustos, incluso del momento en que lo estoy viendo. Lo estoy viendo en la premiere, con toda la gente y me dejo llevar por la emoción colectiva, lo estoy viendo yo solo, lo vi en un momento difícil en mi vida. Ese bagaje va a cambiar, tanto por el contexto y las circunstancias, pero también por lo que representa. A mí no me gustó Star Wars o me encantó, lo estoy viendo en el 80 cuando salió en el cine, porque realmente soy un aficionado y me esperé a que llegara, o la estoy viendo en su idioma original, o la estoy viendo ahora 40 años después, en donde me doy cuenta que es una película tal vez un poco más lenta, en donde los efectos, la narrativa, la forma de contar historias no es la misma en los 80 que en el 2024. Eso evidentemente va a hacer que percibamos muy diferente Star Wars. Y la C son las conductas, e incluso podremos decir las consecuencias. ¿Qué hice? Me gustó Star Wars, la recomendé, vi episodio 6, me continué profundizando o fue lo suficiente para decir, yo no le voy a entrar acá, ¿no? No sé, suena súper trivial y súper burdo esto que estoy diciendo, pero visibiliza cómo cada quien podemos percibir Star Wars de una forma. Y no solamente cada quien, sino cada quien en cada momento. Si yo la vi hace 10 años, hace 15 años, si yo la vi ayer, si la veo hoy, si la veo con mi esposa, si se la presento a mi hija la película y la veo por primera vez con ella, si la veo, no sé, voy a una celebration y es un aniversario de la película y la pasan en un auditorio, en un cine, la veo con otras 1000 personas fanáticas y están ahí los actores y George Lucas, pues la voy a percibir muy diferente. ¿No? Hasta decirlo me emocioné. Pero bueno, hay muchísimas variables que hacen que percibamos diferente Star Wars en lo individual. Y por otro lado, ¿no? Que es lo que me encanta de Star Wars y lo que detona este podcast, es lo que significa para cada quien. Si yo tengo una relación con mi papá fuerte, sensible, es alguien con quien veo Star Wars y veo episodio 5 y sale esa escena y me recuerda, y hoy ya mi papá ya no está con nosotros, pues le voy a dar un grado de connotación. O si nunca tuve una figura presente de mi papá y fue un papá ausente, y veo a Luke y digo, lo entiendo, ¿no? Y entiendo tu enojo, cómo va a llegar tu papá y cómo incluso tienes este miedo consciente o subconsciente de proyectarte con algo que no conoces. Cuando Luke destruye en la cueva eh, esta fantasía de Vader que le da miedo, se da cuenta que lo que le da miedo es que se pueda parecer a él. Y esto es antes de saber que es su padre, ¿no? Entonces, cuando este simbolismo de ver el casco de Vader y ver la cara ahí de Luke, además de que es algo bastante fuerte y creepy, por otro lado dices, realmente lo que me da miedo es la oscuridad que veo en mí. Lo que me da miedo es que me espejeo en Vader. Pero también es lo que me permite a mí en episodio 6 saber que sí, hay cosas mías, que hay cosas de Vader en mi identidad, hay cosas de mi papá en mi identidad. Pero también si yo tengo esta parte buena, esta parte luminosa, la puedo encontrar en Vader, ¿no? Y por eso Luke la apuesta a que tiene un lado luminoso y es una plataforma clave para el arco de redención de Anakin Skywalker. Y como Anakin termina realmente cumpliendo su destino de regresar, este viaje del héroe en donde cambias tu status quo de lo que eras, aquí evidentemente con una deuda enorme con todo el mal que hizo a la galaxia, a los niños, al imperio, a Padme, a tanta gente, a él mismo, pero terminas regresando porque lo interesante del viaje del héroe es cómo regresas a tu punto de partida ya siendo una mejor persona y habiendo integrado nuevas atribuciones de tu viaje. A final de cuentas, eso es la evolución, eso es el crecer. No diría la madurez. A mí no me gusta mucho utilizar, fuera de hablar de temas de desarrollo y de etapas críticas,
psicomotricidad, pero no me gusta generalizar, hablar una connotación de madurez, porque si alguien que está viendo este podcast tiene 10, 15 años, pues no diría que es maduro o inmaduro, sino se tiene que comportar como su edad. Yo de los 30 y tantos, alguien de 20, alguien de 60, 70 años que vio la trilogía original ya siendo un poco más grande, pues sí, tal vez es más maduro que nosotros en el sentido de que tiene otro camino avanzado, pero no va a deslegitimizar nuestra interés o nuestra participación de Star Wars. Que eso es parte de lo que más adelante hablaré. A mí me gusta mucho como comunidad de Star Wars puedes tener gente de diferentes generaciones, de diferentes culturas. Hoy en día, gracias a las plataformas en línea de diferentes países, y podemos estar hablando de Star Wars, alguien teniendo 20 años y alguien teniendo 60 años, habiendo vivido y percibido muy diferente Star Wars. Pero hoy primero estoy hablando de lo individual, cómo cada quien nos hace resonancia o eco. Y decir, a mí me gusta Star Wars por Luke, porque me identifico en él, porque tenía una vida, pues no sé, cotidiana, aburrida, y de un día a otro me doy cuenta que soy capaz de hacer cosas más grandes. Y me doy cuenta que hay un despertar en mí que me llama a la aventura, y primero la aventura como lo atractivo, pero cuando veo que la aventura implica cierto grado de sacrificio, de caídas, de aprendizaje, de una figura de maestro, y ahí dices, bueno, entra un Kenobi, y por eso te puede gustar Kenobi, porque lo proyectas con tus primeras figuras de formación. Pueden ser algunos maestros, pueden ser tu papá, puede ser tu hermano mayor, y cada quien le va a dar una connotación muy diferente a Kenobi, como hermano mayor, como maestro, como papá, o también tal vez como competencia, decir, es que no, yo estoy hecho para sobresalir y esta persona solamente me hace sombra, ¿no? Y cada quien se va identificando y proyectando y decir, a mí me gusta el arco de Vader. Yo he hecho muchos análisis de por qué gustan tanto los villanos, ¿no? Porque nos permitimos reconocerlos desde la pantalla, protegiéndonos en el manto, en la protección de saber que es ficción. Quitamos un poco la ansiedad de decir, es que esas características negativas no me gustan ni en mí ni en nadie más, pero viéndolas en pantalla digo, mira qué interesante. A mí eso me gusta mucho de Thrawn, ¿no? Es un personaje que me parece brillante, estructurado, estratégico, en donde seguramente me puedo proyectar porque yo le veo características de psicólogo a Thrawn porque su principal característica es observar. Observa el arte, observa a sus contrincantes y sabe cómo mover ciertos hilos, pero termina sí manipulando, pero no lo hace como Palpatine de una forma orquestada, maquiavélica, detrás de bambalinas como un plan. Thrawn lo hace de algo más estratégico, militar, no tan político. Yo hacía una comparación en uno de los podcasts de Thrawn con el profesor de La Casa de Papel, ¿no? Entonces, ahí podemos notar ciertas características de este tipo de villano y podemos encontrar, no sé, villanos como Moff Gideon, mucho más potente, mucho más arrogante. You have something I want, ¿no? Y que da unos mensajes casi proféticos de la forma de destruir y de llevar a cabo. Y podríamos, no sé, hacer esta misma comparación con otro tipo de villanos. Kylo Ren, un villano mucho más inestable, mucho más emocionalmente desbalanceado, que se refleja en su sable, cómo va y viene y no tiene esta estabilidad. Entonces, cada quien se puede proyectar de alguna u otra forma y lo vives al interior y es lo que termina representando para Star Wars. Cuando yo he hecho análisis sobre el hate o sobre las ofensas que existen cuando a alguien le gusta Star Wars o contra ciertos personajes o cómo te escondes en lo colectivo o ahora con The Acolyte que fue tan controversial, hacía mucho la reflexión eh, de por qué hacemos este tipo de críticas, ¿no? Y decir, es que si eres un apasionado de Star Wars es porque representa mucho de ti, te importa mucho ver algo que te cambien, pues tú ya te haces tu propia idea. Episodio 7 que vemos unos segundos de Luke Skywalker, mucha gente queríamos ver más de Luke y eso obviamente va a generar expectativas y vas idealizando y dices, pues bueno, es que no es lo que me prometieron, pero ¿quién te lo prometió? Y a veces sí nos encontramos con algunos contenidos que te juegan sucio o que no son muy honestos en su promoción. En Star Wars episodio 7 salía Luke, salía la mano, salía su voz y decías, bueno, va a haber más de Luke, salía Mark Hamill en alguna de las promociones y después dices, pues no es lo que me prometieron, ¿no? The Acolyte, yo me había hecho las ideas de que era una serie oscura desde la perspectiva Sith, pero me doy cuenta que no es lo que me prometieron, ¿no? Si me hubieran dicho es una serie más telenovelesca de dos hermanas adolescentes que están tratando de encontrar su pasado, pues ahí ya sería otro tipo de línea. Y también, por ejemplo, con Skeleton Crew, parece, porque no lo hemos visto, va a tener está teniendo una campaña muy honesta en el sentido de que, pues sabemos que es una serie más infantil en el sentido familiar y que a mí se me antoja, ¿no? Aquí en México ya hace frío, ya empieza el mood de Halloween y pues viene esta especie de melancolía, de recordar, de Navidad,
que pues va a venir muy bien con una serie un poco más familiar, de niños, de aventura, en donde creemos que eso puede ser. Entonces, yo les decía que en lo individual, cada quien va a ver Star Wars y lo va a disfrutar según su propio contexto, según su propia historia, y que eso es lo que realmente encanta de Star Wars, que continúa vigente porque nos seguimos identificando en esta misma historia. Pero por otro lado, yo decía el retrofuturismo, porque también, ¿qué nos espera Star Wars en un futuro? Aquí la inteligencia artificial va a jugar un papel clave y pues bueno, podríamos hablar del deepfake, de traer personajes que ya se hicieron uno con la fuerza. Podemos ver a Carrie Fisher, podemos ver a un Mark Hamill joven, podemos ver a quien tú quieras en Star Wars, pero incluso podríamos pensar algo mucho más loco, que sería un Star Wars hecho a la medida. Estas son mis expectativas, yo quiero que Luke si esté con Mara Jade, yo quiero que Luke, no sé, pase tal historia y tal vez un algoritmo me podría generar en tiempo real para mí, mi contexto de Star Wars, mi propio canon. Imagínense lo que eso representaría, porque eso nos haría perder el segundo elemento clave de Star Wars. Les decía que era como un balance entre luz y oscuridad. La parte interna, que es en la que he desarrollado estos minutos del podcast, y la parte externa. Algo bien interesante y enriquecedor de Star Wars es la colectividad que representa. Siempre lo he dicho, Star Wars genera identidad y dices, yo hago parte y de mi identidad, mi esencia es, bueno, yo Marco, saben que me gusta Star Wars, saben que es un regalo que me pueden dar, saben que es algo que dice mucho de mí el que me gusta Star Wars, sino por ponerme una etiqueta de geek, de, no sé, de que leo este tipo de contenido, sino porque realmente si vienes a mi casa y ves mi estudio, pues vas a ver que tengo todo un espacio completo de Star Wars y que podría seguir llevando esto a otras, y que, pues, no sé, un día voy a hacer un tour aquí, no es que haya muchas cosas muy interesantes, pero llevo muchos años en este podcast, siempre ven esta misma esquina y pues bueno, quiero darle un poco más de contexto. Pero bueno, me genera identidad, pero también me genera pertenencia, yo hago parte de, ¿no? Yo soy parte de la comunidad de Star Wars, que si es la tóxica, que la luminosa, que los que encienden un sable, que si vas, no sé, en una fila y ves a alguien dice hello there, vas a decir General Kenobi, o ves el logo de la Alianza Rebelde, o no sé, a mí me cuesta, y hago mucho este ejercicio, me cuesta salir un día a la calle, fuera de mi contexto laboral, y no encontrar algo que haga referencia a Star Wars. Ves a alguien con una t-shirt de Star Wars, con algún tatuaje, con alguna figura, y hoy en día con Grogu, que está en todos lados, pero Vader, un Stormtrooper, el halcón milenario, lo encuentras, ¿no? Y más en ciertos espacios y ciertos contextos. Pero Star Wars tiene esa colectividad. Yo hablaba con Enrique, con La Sombra, ayer, y le decía, es que comparo mucho Star Wars como a ser parte de un club de lectura, ¿no? Y que dices, bueno, leímos el mismo libro, cada quien lo entendimos de alguna forma, pues ahora vamos a reflexionar al respecto. La narrativa que cada quien se cuenta de la vida, cada quien piensa basado en historias, enamora basado en historias, hace un pitch, vende, compra, no sé, todo nos comunicamos basándonos en historias. Entonces, a veces tenemos que crear la historia, desarrollarla para llegar a un punto. Con la comunidad de fans de Star Wars ya sabemos la historia, no es necesario que me ponga a decir, y después Obi-Wan Kenobi se fue al exilio porque Yoda y él fueron los únicos aparentemente sobrevivientes del Orden 66, pero después nos dimos cuenta que hay casi 200 personas más. Entonces, pues bueno, aquí podría ir diciendo contenido que tal vez se desarrolla en cómics, en novelas, o incluso hizo una mención el universo expandido de Legends. Pero bueno, podría profundizar en eso, pero realmente la gran mayoría tenemos el conocimiento a grosso modo de Star Wars. Entonces no es necesario que diga la tragedia de Padme o de Darth Plagueis o si Rey es Skywalker o si es Palpatine. Ya tenemos eso y ya eso nos permite reflexionar y es lo que me ha llevado aquí como psicólogo en Coruscant a hablar de los derechos de los droides, de la pansexualidad de Lando Calrissian, de tener maestros como Kenobi, de la personalidad más disruptiva que rompe los estereotipos de Qui-Gon, cómo Qui-Gon hubiera hecho diferente el contexto de Anakin, si Qui-Gon hubiera muerto tan pronto, hubiera tal vez, si te fijan, Anakin tiene mucho eco de Qui-Gon, entonces tal vez hubiera sabido llevar a Anakin hacia otro contexto y pues no sé, llevado a Anakin bajo otro contexto, estaríamos hablando en un supuesto de que no hubiera pasado el Imperio Jedi. Pero bueno, ser un what if, ¿no? Que a mí es algo que me gusta en Star Wars, que no lo han tenido, pero que nos ayuda a teorizar y también a darle, a meterle de nuestra cosecha, decir, yo lo hubiera hecho de esta forma. Si hacemos un role-playing y digo, yo soy este personaje, este que está recompensas con estas actitudes, o yo soy más este psicólogo en Coruscant que analiza un poco la galaxia y que está en su consultorio tomando un caf con leche de banza y no sé,
A cada quien como que va creando y te proyectas y lo creas en lo colectivo, ¿no? Y el cosplaying pues va por ahí, que sí, hay una persona que crea su propio traje, pero que hace parte de una comunidad y no sé, vemos la Legión 501 o vemos el coleccionismo y dices, bueno, es que parte de ser coleccionista es buscar tu siguiente elemento de la colección, pero también exhibirlo. Yo aquí tengo prácticamente alrededor de 80 Funkos y digo, bueno, a mí me gusta exhibirlos y los tengo en una lógica de canon, ¿no? Aquí empiezo con Watto, precuelas, Clone Wars, Rebels y llego a la trilogía original y acá abajo están un poco más el Mandoverse y hacia la Nueva República y las secuelas. Lo mismo con las novelas, la forma en que las he venido acomodando. Aquí tengo algunas de las 30 y tantas que leí en físico, acá enfrente tengo otras. Pero bueno, cada quien va teniendo sus propias características. O incluso, no creo que no lo voy a lograr, pero acá tengo, por ejemplo, mi panel de todos los creadores de contenido con los que desde que creé esta psicólogo en Coruscant he podido tener bonita comunidad. Veo aquí el sticker de Multifan Chile, de los hijos del Yagua, de, no sé, ahí está la tapa de David, ahí está Star Losers, son algunos de los, el Mexilorian, Destructores de la Galaxia, está mi parche como psicólogo en Coruscant que he ido entregando a la gente que a veces tengo la suerte de conocer en persona y que vas haciendo un poco ese intercambio. Pero bueno, haces parte de un colectivo, de una comunidad. Y cuando regrese ahora Skeleton Crew y que estemos reflexionando en vivo, me gustan mucho las cantinas de Perdidos en Hot y que te pones a teorizar y será esto, y Wolfie da este punto, y si quieres hablar, no sé, de tal personaje, sabes a quién tienes que buscar, no sé, qué cara, Kala-san es experta en Throne, o también Yeshua Revan conoce bastante de Throne, entonces como que vas haciendo esa comunidad y es lo parte de lo colectivo de Star Wars. Y eso también influye y lo podemos ver en The Acolyte, influía para bien y para mal y generaba mucha presión de cómo, a ti te gusta Acolyte, eres un traidor si lo haces y tú dices, no, pues sí me gusta The Acolyte y luego a veces hasta eras atacado o agredido por el fandom, ¿no? Y eso no se vale, siempre el respeto, o sea, como que una persona es libre hasta que entra la libertad de alguien más. Entonces, pues bueno, lo colectivo es algo que a mí me preocuparía que se perdiera en el sentido de si hablamos de que Star Wars tuviera su propio algoritmo, que a mí me crea mi historia, a ti te la crea. Porque por un lado es lo que hacemos todos con el imaginario individual, ¿no? Y con nuestra propia fantasía y por eso es tan difícil darle gusto a todo el fandom porque cada persona se hace su propia idea de qué esperar de Star Wars. Y esa idea puede cambiar. Hoy puedo pensar esto y en 10 años o de aquí al 2026 que salga de Mandalorian y Grogu, tal vez lo que espere va a ser muy diferente a lo que espero hoy. Entonces, por eso literalmente no es compatible que hagan un estudio de mercado para querernos dar gusto a los fans, porque pues somos muy diversos y cambiante. Evidentemente hay ciertos puntos, ¿no? De decir, bueno, esto se toca, esto no, esto con cuidado, pero que lo importante es hacer una propuesta interesante de contenido y de historia. Star Wars se percibe en lo individual y en lo colectivo, y en este retrofuturismo podemos pensar que en un futuro Star Wars se va a percibir y se va a consumir diferente. En los 70s, en los 80s era ir al cine. A mí me llama la atención que uno dice, bueno, el 25 de mayo del 77 se estrena Star Wars, y es la típica imagen que vemos en los documentales, ahí en Sunset Boulevard, en el centro de Los Ángeles, abajo en Hollywood, ves que en el teatro en el, chino, en el cine chino, se estrena Star Wars y ves a Anthony Daniels adentro del traje de C-3PO y el fenómeno que fue. Después en las precuelas, quienes lo vivimos, pues, o sea, bueno, en este punto, eso fue el 25 de mayo del 77, episodio 4, Una Nueva Esperanza. Pero estaba viendo, y aquí en América Latina, creo que se estrenó 3 o 4 meses después, porque el mundo era otro, la distribución de cines, incluso los cines no eran como los conocíamos, de que habían 5, 7 o 8 películas en una misma complejo de cines y habían diferentes salas y diferentes horarios. Era como, están pasando esta película en este horario y ya, en este idioma, con un intermedio, ¿no? Entonces, pues tocaba esperar, ya viene una película de Estados Unidos, La Guerra de las Galaxias, traducían el nombre. Entonces, después ya la gente las grababa, las tenía en videocassette, en beta, en VHS, les empezaban a pasar en la tele y era, corre, ven, van a pasar hoy sábado a las 5 de la tarde el regreso al Jedi y lo vamos a ver porque yo no tengo videocasetera, entonces lo veías con anuncios y se creaba mucho esa expectativa. Obviamente las precuelas fue en la época típica del cine, y típico lo digo sesgado desde mi contexto, en donde ibas al cine, lo esperabas, pero no había internet, no habían filtraciones, no sabíamos si habían habido filtraciones de que estaban grabando de esta o aquella forma.
Las secuelas se viven muy diferente en un mundo en donde ya se permiten muchísimos más efectos, desde las precuelas con ser las primeras películas digitales, pero eso cambia constantemente, tanto con la pandemia como con el streaming, en donde tú puedes ver a tu ritmo, en tu individualidad, en tu propio horario, las series, ¿no? Y que las vas viendo por parte, como el nombre lo dice, seriado, un capítulo hoy, en una semana otro, y los más intensos fans, cuando salió, por ejemplo, Mandalorian, episodio 1 hace 5 años, que ni siquiera había llegado Disney Plus a México y que tenemos que encontrar fuentes sobrenaturales para descargarla y verla, para no spoilearnos. A mí, yo sí me spoileé Grogu, ¿no? Yo de la nada, el 12 de noviembre del 2019, abro mis redes y veo a un Baby Yoda y digo, ¿esto qué es? ¿No? Aparte, no se había creado tanta expectativa en torno al Mandalorian porque estaba mucho el ya vi en episodio 9. Yo recuerdo, tuve la suerte de ir a la Celebration del 2019 y yo pude ver el lanzamiento del primer trailer de Rise of Skywalker cuando sale Ewan McGregor, Palpatine, y dice, roll it again, ¿no? Vuelvan a pasar y se ríe y empiezas, no manches, regresó Palpatine. De hecho, yo fui con mi esposa ahí en Chicago, queremos mandarnos a hacer unas t-shirts en un Staples, pero no, estaba nevando, a pesar de que era abril, no lo encontramos y nos mandamos a hacer unos cartones que decía The Senate is back, ¿no? El Senado está de vuelta, ¿no? Jugando el I am the Senate. Y lo vio Ian McDiarmid a mi esposa y dijo, wow, you did it, tú lo hiciste, ¿hace cuánto tiempo? Qué pronta respuesta. Y mi esposa así como, vengo acompañándolo a él, ¿no? Pero pues sí, ella es arquitecta y ella fue la que me ayudó a la parte gráfica. De hecho, aquí tengo mi foto, que la descolgaría, pero me da toque, porque luego cuando lo pongo no queda bien, pero ahí tengo mi imagen con Palpatine y su... Es más, lo voy a hacer. Es el momento... No, no lo voy a hacer. Si lo hago, no lo hago. Sí lo voy a hacer. Ya después la vuelvo a colgar. Ni modo. Aquí pueden ver. Lo que les estoy diciendo. Aquí ven que tengo, tanto mi esposa como yo, un letrero que dice The Emperor is back. Aquí, The Emperor is back. Y está Ian McDiarmid muy satisfecho por esa bonita sorpresa. Pero bueno, se vive muy diferente. Lo que les estaba diciendo con esta breve interrupción era que sale episodio 9 y nadie hablaba de Mandalorian. Yo me acuerdo que había un panel y fue como, no, prefiero irme a formar a otra cosa. Pero lo que quiero decir es cómo va cambiando un poco el contexto, cómo percibimos el contenido de Star Wars. Y hoy las series, si son en martes, si vamos a tener el día de Navidad y Año Nuevo, los capítulos de Skeleton Crew cambian y va a cambiar cuando en 2026 el cine, porque el cine ya no se percibe igual desde pandemia por los costos, por nuestra misma tolerancia. Uno escucha una nota de voz y le pones por punto 2. Si ahorita has llegado a ver este video, gracias, suscríbete porque pues pocas veces la gente tiene tanto la capacidad no la capacidad, el interés de profundizar tanto tiempo o de invertir tanto a una sola cosa. Te tiene que encantar. Entonces, en un futuro, tal vez, solo tal vez, puede cambiar la forma de consumir contenido y vaya en esta línea de decir, pues me lo va a hacer la medida, si no, no lo voy a seguir. Pues bueno, hasta aquí este capítulo de Psicólogo en Coruscant. Me gusta mucho compartir, reflexionar, divagar, tomar mi caf de Corelia con leche de banza. Cuéntenme qué les ha parecido. Gracias por el apoyo que dan a esta comunidad. Si quieren que haga algún tema en específico, algún invitado o que me invite a alguien también, algún análisis en Instagram. Gracias por darle like, por suscribirse, por activar las notificaciones y por poner en el chat, porque pues lo decía este análisis, parte del valor de Star Wars es crear comunidad e intercambiar. Seguir aquí, psicólogo en Coruscant, con este y más análisis. Y pues ya saben lo que siempre digo, ¿no? Es mucho más fácil hablar de estos temas si los vemos desde la cobijo de decir fue hace mucho tiempo, de forma mitológica, en una galaxia lejana para quitarme defensas, que si lo hablamos en primera persona. Hasta aquí, Marco, psicólogo en Coruscant. Hasta la próxima.